¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Para este servidor de ustedes es un gran gusto saber que estamos llegando a miles y miles de hogares, tanto aquí en el territorio nacional como fuera del mismo. Siempre con la idea de compartir con ustedes y nuestros invitados esa visión, eso que nació como una idea en el corazón de nuestros invitados, pero que luego en el transcurso del tiempo se ha ido desarrollando esa visión a tal grado que ahora es un quehacer diario, muchas veces en favor del prójimo, muchas veces para servir y honrar el santo nombre de nuestro Dios. Acá en este programa hemos tenido como invitados a funcionarios públicos, hemos tenido pastores, hemos tenido personalidades de diferentes áreas de la vida nacional, y en esta oportunidad me es un gran privilegio presentarles a nuestra invitada de esta hora, que es la doctora Isabel Camarena de Guerrero, quien trabaja en el área de psicología gestal, clínica y educativa. También es terapeuta sexual. Por supuesto, vamos a tocar en el desarrollo del programa, vamos a tocar temas relacionados con su profesión, con su especialización, pero también conocer un poco de su vida, a fin de que su experiencia cristiana pueda ser también de aliciente, de ánimo, para aquellos que han emprendido ya los caminos del Señor o están a punto de ingresar en esos senderos de nuestro Padre. Bienvenida, hermana Camarena. Muchísimas gracias, pastor. Dios lo bendiga, y realmente qué lindo el objetivo de este programa. En este programa Visionarios, cada quien comparte su visión. ¿Qué hace en la tierra, llamémosle de esa manera, sí, ¿no? Cómo Dios está usando su vida, especialmente cuando son personas cristianas como usted, pues tenemos un poquito más de amplitud en cuanto a conocer cómo Dios está usando su vida. Tengo entendido que usted es de nacionalidad mexicana. Así es, pastor. Nací en México, en Guadalajara, Jalisco, ajá, para ser exactos. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo es que usted llega aquí a El Salvador? ¿Cuánto tiempo tiene de residir claro, ya en nuestro país? Hace 14 años llegó a El Salvador. ¿Cuál fue el motivo de mi llegada aquí a El Salvador? Pues fue un salvadoreño a México, mi esposo Mauricio Guerrero, fue a hacer una especialidad y nos conocimos. Entonces es cuando yo lo conozco a él, yo empiezo a ver la vida de diferente punto de vista, ajá, porque él es un hombre muy creyente y de repente yo veía que él que hablaba solo. Y yo decía, ¿y con quién estará hablando, va? Entonces, y cuando le preguntaba una cosa, cuando ya fuimos novios, cuando le preguntaba algo, o cuando teníamos una diferencia de opinión, él me respondía de diferente forma a la que yo estaba acostumbrada en mi historia personal. Yo tenía 33 años. De los 0 a los 33 años, mi historia fue una. Y de los 33 años a la actualidad, ya casi tengo 50 años, pastor, mi historia ha sido totalmente diferente. Porque mi esposo llega a mi vida y ahora que soy cristiana, comprendo el motivo o el propósito de Dios al mandarme a ese Guerrero, y se apellida Guerrero, sí. Mi esposo. Buen apellido. Así es, a ese Guerrero a México, a rescatarme y traerme a El Salvador, y poquito a poquito fui viendo en él amor. Entonces, eso me llevó a conocer a Dios. Definitivamente. Estamos hablando que entonces usted lo conoce a él aproximadamente por el año 2001 o 2002, sí, ¿verdad? El noviazgo duró poco tiempo y, muy poco, y luego se casan, ¿no? Muy poco tiempo. Nosotros, cabe mencionar, pastor, que los dos éramos divorciados. Él tenía su historia personal, ya con 3 hijos. Yo tenía mi historia personal con 2 hijos, entonces ninguno de los dos queríamos saber de relaciones sentimentales. Entonces empezamos como amigos y nuestro primer almuerzo fue solo amigos, no queremos tener ninguna relación de noviazgo ni de nada. Entonces, pero poco a poco nos fuimos conociendo tanto que de amigos brincamos al noviazgo, y después comentábamos que los dos teníamos el mismo pensamiento, porque él dice, porque esta señora, o sea yo, porque no me dice nada de mis manos, que mis manos son lindas, o porque no me dice nada de mis ojos, porque él estaba acostumbrado a que las mujeres le dijeran piropos. Y yo igual, yo decía, bueno, ¿y este hombre por qué no me dice que soy bonita o que soy atractiva? Entonces así empezó nuestra relación. Y cuando mis hijos conocen a mi esposo, mi hijo mayor hizo un clic
También le quiero decir algo. Mi hijo mayor se llama Mauricio. Ajá. Y mi hijo menor se llama Alonso, de mi primer matrimonio. Y mi esposo se llama, ¿cómo cree, pastor? Mauricio. Mauricio Alonso. No, Mauricio, ¿Sí? de veras. Esto ya estaba escrito, pastor. Mi Sí. esposo se llama Mauricio Alonso y mi hijo se llama Mauricio el mayor y Alonso el menor. Cuando usted me habla de que él llegó a México a hacer una especialidad, Sí. ¿tengo que entender que él es médico? Él es médico, entonces ¿Y él su fue... especialidad? Es cirugía plástica. Ajá. Entonces él fue a hacer un fellowship. Un fellowship es una especialidad en estética con uno de los maestros de cirugía plástica en aquel entonces, en paz descanse. Entonces así nos conocimos. Tocaron el tema de que al unir sus vidas en matrimonio, usted se venía a vivir a este país. Por supuesto. Un corazón roto, una familia rota, que era la que yo tenía, unas cadenas, híjolas, me va a disculpar, pero estas son llantos de lágrimas de gozo, pastor, porque ha habido muchas cadenas de divorcio en mi familia. Soy hija de padres divorciados. Mi papá, en paz descanse, él se casó 14 veces. Sí, 14 veces. Y no era actor de cine, era abogado y notario. Recuerdo que en todos los matrimonios nos obligaba a ir a presenciar esos matrimonios. Yo soy hija del primer matrimonio de mis padres. Entonces, cuando mi madre se vuelve a casar, a nosotros nos mandan a un internado. Nosotros, ¿quiénes somos? Mi hermana mayor, yo al internado, y mi hermano pequeño, que tenía 6 años, mi papá se lo lleva con la segunda esposa. Entonces, desde que me llevan al internado, yo tenía 12 años, empiezo a conocer lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, lo que es la soledad, la angustia, el sentirte totalmente desprotegida. Pero ahora que soy cristiana me doy cuenta que yo tenía que vivir eso para poder comprender a mis pacientes lo que ellos están viviendo y para poderle dar la gloria y la honra a Dios de que en todos esos años de desierto, hasta los 33 años, Él me protegió. Jamás, pastor, me sucedió algo. O sea, no hubo abuso de nada, de ninguna sustancia, no hubo violación, nada. Porque estuvimos en una situación tan difícil, una niña de 12 años y otra de 15 años sueltas en el mundo, porque el internado solo era de lunes a viernes. Ajá. Y el fin de semana teníamos que ir a una casa de huéspedes. Entonces podíamos hacer lo que queríamos y mis papás no se daban cuenta, porque estábamos en diferente estado. Nosotros somos de Jalisco y el internado estaba en Morelos, en Cuernavaca, Morelos. Entonces podíamos hacer todo el desorden que se nos ocurriera, pero jamás lo hice, porque había un propósito. Entonces esta ruptura en mi corazón hizo que yo me convirtiera en una persona muy solitaria. Yo podía dar, por eso elegí psicología, para ayudar a la gente. Yo podía dar consejo, yo podía atender pacientes, yo podía dar conferencias, pero a la hora de establecer relaciones interpersonales ya de amor, de amistad, yo me mantenía distante. A la defensiva. A la defensiva. A los 18 años conozco un hombre 14 años mayor que yo, que es mi primer esposo, el padre de mis hijos, en paz descanse. Él ya murió. Y entonces yo dije, voy a tener una familia. Entonces por eso me casé con él. Yo tenía 18 años y él tenía 32 años. Y yo creía que iba a encontrar una familia con él, un apoyo, amor, pero no fue así. Siguió la soledad, siguió el desamor. Entonces yo me enfocaba a estudiar, trabajar, al afán. Permítame hacerle una pregunta. Sí. Usted se casó muy ilusionada, es Sí. decir, iba a tener una familia. Sí. ¿Qué falló? ¿A dónde estuvo la falla? No había amor en ninguno de los dos. No podíamos dar lo que no ¿Simplemente teníamos. había como un atractivo físico? Yo creía estar enamorada de él y él también creía estar enamorado de mí, pero las diferencias de edades y la diferencia de cómo ver la vida fue tan fuerte. Yo era una jovencita y él ya tenía un camino recorrido. No hubo adaptación y no nos casamos embarazados, porque yo hice todos mis estudios casada.
Ajá. Mi padre, en paz descanse, siempre me pagó mis estudios. Ajá. Entonces yo me casé cuando terminé el primer ciclo de psicología. Entonces yo buscaba a mi primer esposo para platicar, para compartir, pero no lo recibía. A él le interesaban otras cosas, a él le interesaba ver televisión, a él le interesaba trabajar largas jornadas, etcétera. Entonces empecé a pensar, bueno, pues así es la vida entonces, no hay nadie para mí. Entonces yo me enfoco a estudiar y ayudar a la gente y a sacar adelante a mis hijos. Más tarde hubo cambio de roles. Él se queda sin empleo, él ya no consigue empleo. Entonces yo trabajaba, yo llevaba el pan a la casa y él cuidaba a los niños, pero no es el diseño de Dios. No se puede. No se puede con los cambios de roles. Entonces hubo más separación hasta que tomamos la decisión de divorciarnos. Nos divorciamos, yo me quedo con mis hijos, chiquitos, eran chiquitos, tenían 6 y 9 años. Yo recuerdo que tenía que trabajar, imagínense, estar dando la terapia emocional, y yo sabía que en mi casa estaban mis 2 hijos solos, porque yo no tenía dinero para pagar a alguien que me los cuidara. Y como no había unión familiar, mis papás no me iban a cuidar a mis hijos, ni mi hermana, no tenía nadie. Entonces, pero por gracia de Dios, mis hijos fueron creciendo, y mi hijo mayor, que tenía 9 años, fue como el padre del chiquito, que lo ponía a hacer tareas, mientras yo trabajaba para poderles, pues, satisfacer todas sus necesidades. Sí. Entonces, mi esposo actual, encuentra a una mujer con el corazón cerrado. Yo me acuerdo que cuando éramos novios, él me decía, ¿y me quieres? Y yo, hoy por hoy sí. Así contestaba, pastor. Mañana, quién sabe, porque yo no confiaba. Yo decía, sí, no, a lo mejor va a ser lo mismo que el primero, ¿verdad? O a lo mejor va a ser como mi papá. Entonces era como que no hay que abrirnos mucho. Pero fui conociendo en esos 2 años que vivimos en México, fui conociendo un hombre diferente al que yo conocía, al patrón que yo conocía. ¿Y sabe cuál era la diferencia entre mi esposo y todos los hombres que yo había conocido, mi padre y demás? La diferencia era que él era creyente. Ajá. Eso marca la diferencia, un hombre creyente. Y precisamente ahí está enfocada mi siguiente pregunta, hermana. Porque cuando yo escucho lo que usted me ha compartido, en algunos puntos que me ha llamado más la atención, por ejemplo, que su padre se casó 14 veces. Sí. Ese dato no suele ser muy usual, ¿verdad? Entonces me llamó poderosamente la atención. Luego, no estar muy seguro del amor dentro de la estructura matrimonial, que en el caso de su servidor como pastor, es uno de los primeros análisis y consejos que doy a las personas, a los jóvenes que se quieren casar, ¿no? Claro. Mire, y ustedes están seguros que se aman, porque el amor, y no cualquier amor, sino el amor cristiano que está descrito en 1 Corintios capítulo 13, es sumamente indispensable para que en la vida haya éxito, ¿no? Así es. Y usted dice que no estaba muy segura de que había un genuino amor, ¿verdad?, hacia su esposo, ¿no? ¿No cree usted que es cierta la afirmación bíblica, hermana, que dice, si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores? Amén. ¿Qué nos puede decir al respecto? Amén, pastor, porque el Señor, yo no conocía al Señor en mi primer matrimonio. Entonces yo elegí casarme por una conveniencia. ¿Y cuál era la conveniencia? El no estar sola, el tener una familia. Estaba buscando pertenecer, estaba buscando encontrar el amor en un hombre mayor, buscando una figura masculina, un papá, ¿verdad? Pero totalmente erróneo. Porque si usted se casa por alguna conveniencia, esto no va a durar, no va a haber compatibilidad. Fue muy diferente la segunda vez que me casé, en la actualidad, porque yo ya tenía conciencia de hacia dónde iba y qué era lo que quería. Y ese hombre, con ese apoyo, con esa protección, con ese cuidado, con esa paciencia, yo dije, qué diferente, qué bonito. Entonces lo empecé a amar con todas sus virtudes y defectos. Y las diferencias de carácter, porque
pues, también tiene lo suyo, ¿va? No crea que es un santo, o sea, también tiene su carácter, pero yo también. Sí, entonces, claro. todas las diferencias de carácter las fuimos como apaciguando con el amor, y él me hablaba de Dios, él me hablaba, y me llevaba a la iglesia. Entonces yo fui escuchando lo que él me decía, porque aparte de que lo decía, lo hacía, no era solo palabrería. Entonces nos venimos a El Salvador, y yo sintonizo una televisión y una radio cristiana, y me empiezo a quedar escuchando. En aquel tiempo, hace 16 años, el cristianismo no había llegado a México. Entonces aquí, en El Salvador, yo empiezo a escuchar un Dios diferente. Empiezo a escuchar a los pastores que hablan de la Biblia y le explican en la actualidad, o sea, cómo aplicar todas esas historias que leemos en la Biblia, pero cómo aplicarlo en la actualidad a nuestra vida propia. Entonces, desde hace 14 años que yo llego a El Salvador, empieza a cambiar mi vida radicalmente. Escucho, sirvo, voy a diferentes actividades, entonces empiezo a tener más, la palabra mamé en mi corazón, empieza a cambiar mi forma de ser. O sea, eso es maravilloso, pero maravilloso. Empiezo a decir, híjolas, Dios tuvo un propósito para mi vida desde antes de que mi madre me concibiera. Y tuve que vivir todo este desierto, porque después iba a tener pacientes enfrente mío que han vivido muchas cosas como las mías y peores que las mías. Y yo tengo que tener esa sensibilidad para poderlos escuchar, para poderlos recibir, y también para poderles hablar de Dios. Y después llego a la iglesia, pastor, a la iglesia del Camino. Y fue increíble, porque cuando llegamos a la iglesia del Camino, empezamos en el CEP con el pastor Carlos a estudiar bosquejos para predicar, evangelización y demás. Y eso era dulce para nuestros oídos, ¿verdad? Y nos captura el amor. El amor del pastor, el amor de todas las servidoras, de las compañeras, y ya nos salimos de la iglesia al camino. Entonces, después nos involucramos los dos, siempre los dos juntos, mi esposo y yo, siempre los dos juntos. En el CEP, luego fuimos a Haggai, luego estamos en el discipulado. Y el discipulado, yo siempre les digo a la gente que promuevo para que se involucre en el discipulado. El discipulado es conocer a Dios, pero ya siendo adulto. Y cómo Dios va transformando tu corazón, tu vida, ese carácter cristiano. Y que es poquito a poquito. Es un proceso, si tú lo dejas entrar. Hermana, en nuestro país, y creo que en la mayor cantidad de países del mundo, las estadísticas en cuanto al funcionamiento de los matrimonios y por ende las familias son bastante negativas. Sí. Por ejemplo, en El Salvador se tiene la estadística de que el 50% de las personas que se casan por primera vez terminan en divorcio. Y luego también que el 50% de los que comienzan nuevas nupcias vuelven a incurrir en divorcio, el 50%. En este momento, estoy seguro que hay personas que nos están viendo, sí, que nos están observando, y el tema de lo que usted está narrando indiscutiblemente ya captó su atención, y posiblemente se están preguntando, ¿puedo yo tener como ese ajuste en mi vida y encontrarme con mi verdadera identidad, alcanzar los términos de felicidad que he buscado? ¿Y en qué se pueden alcanzar esos términos de felicidad y de una mejor familia? Definitivamente sí se puede, pastor. Yo sé que hay huellas del divorcio, por supuesto. O sea, vivís en una familia de padres divorciados. Te casás y también te divorcias. Entonces viene una segunda oportunidad. Entonces, esta segunda oportunidad tiene que ser diferente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es hacer una introspección. ¿Qué es lo que yo he hecho para que esta relación matrimonial no funcione? Porque es muy fácil decir lo que el otro hace, ¿verdad? Tú no haces, tú no me decís, tú no colaborás, tú. Pero ¿y yo? ¿Y yo qué estoy haciendo? Para que funcione y para que no funcione. Tengo que hacer esa introspección.
tengo que tener a Dios en mi vida, porque si yo no tengo a Dios en mi vida, miren, queridos hermanos y hermanas, como psicóloga tengo 27 años de desarrollo profesional en la clínica. Yo he estado en proceso psicológico, porque como psicólogos tenemos que estar en proceso psicológico. ¿Y quién ha venido a cambiar mi vida? ¿Quién ha venido a cambiar mi corazón y mis pensamientos? Solo Dios. Solo Dios. Ajá, Dios y las técnicas de la ciencia. Pero no podemos ser solo ciencia. Yo era solo ciencia. Sí. Ajá, la claro. Técnica y sé tú feliz y el otro no importa. Ajá, eso es lo que te dice la ciencia. Y la palabra no te dice sé tú feliz y el otro no importa. La palabra te dice primero ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo, que se llama esposo, y empezamos a verlo con ojos de amor y decir, él también tiene necesidades afectivas, él también tiene carencias, él también tiene una historia personal, él no puede llorar como lloro yo, porque él es la cabeza de la casa, ¿verdad? Él no muestra debilidad o tristeza porque no quiere que yo flaquee. Entonces, cuando yo lo empiezo a ver con ojos de amor, así como vemos a nuestros hijos, hagan lo que hagan, los amamos. Y ahí estamos al lado, ayudándole, rescatándolo. Igual a nuestro esposo, no es nuestro hijo, tampoco le vamos a estar dando órdenes, pero con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y mira, amor, ¿y qué necesitas? Te apoyo en tal cosa. Y a lo mejor el esposo es todo bravo y todo estoy hablando de los hombres, no solo salvadoreños, el hombre latino, ¿va? Sí. El hombre fuerte, el hombre que no quiero que me ayudes, el hombre que está frente al televisor, solo márquele y cámbiale y no platica. Ajá, está estresado, está triste, está enojado, está preocupado. Entonces, si yo empiezo a hacer una lectura de mi esposo y le digo palabras de aliento y lo apoyo, le ayudo, su matrimonio no va a colapsar. Correcto. Entonces se tiene que ocupar de su matrimonio. Sí. Los dos, hombre y mujer, nos tenemos que ocupar. Somos diferentes hombres y mujeres. Diosito nos hizo diferentes. Y su creación más delicada y más divina somos nosotras las mujeres. ¿Verdad? Lindas. Ajá, que nos saca la costillita y toda linda, delicada. Entonces necesitamos ser tratadas como un vaso frágil. Pero también nosotras necesitamos tratar a nuestro esposo con respeto. Porque muchas veces, pastor, quien empieza la discusión es la mujer. Y la mujer le dice y el hombre ya no aguanta y dice algo inadecuado y luego la mujer ya está llorando. Sí, definitivamente, hermanos, estamos haciendo, creo yo, una aleación muy buena entre los ingredientes, llamémosle de esa manera, que se necesitan para alcanzar el éxito en la vida matrimonial. Yo siempre he asegurado, después de 53 años de vida matrimonial, siempre he asegurado que esto no es fácil. Siempre lo he dicho, esto no es fácil, como muy bien lo dijo nuestra hermana, la licenciada Camarena, diferentes psiques, diferentes gustos, las emociones manifestadas muchas veces de diferente forma, pero tiene que haber un entendimiento que la Biblia le llama, ya no son más dos, sino una sola carne, un modo muy, muy propio de las Escrituras de poder darnos este detalle. Vamos a volver dentro de algunos minutos, vamos a ir a una pausa, vamos a brindarle información muy importante a usted acerca de las actividades de la iglesia y luego regresamos para seguir este hermoso diálogo alrededor de un tema tan importante. ¿Cuál es el tema de la familia? Es el núcleo fundamental que sustenta la sociedad. Si la familia no está bien, ¿cómo podría estar bien la sociedad? Volvemos en breves momentos. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa.
donde le hemos entregado información muy importante sobre actividades que frecuentemente la Iglesia del Camino está llevando adelante. Iglesia del Camino, una iglesia muy dinámica, una iglesia con muchísima actividad prácticamente todas las semanas, todos los meses y durante todo el año pasamos siempre motivando a nuestros hermanos, a nuestros feligreses al crecimiento espiritual, al fortalecimiento espiritual y como consecuencia a disfrutar también de los beneficios y de los privilegios que como hijos de Dios todos tenemos. Nos encontramos en esta oportunidad con nuestra invitada, la doctora Isabel Camarena de Guerrero. Ella trabaja en el área de psicología gestal, clínica y educativa y también terapeuta sexual. A través de su testimonio hemos llegado al tema de la familia, al tema del matrimonio, que son temas siempre de actualidad. Cada quien podrá en su propia vida ver en qué ángulos las cosas están saliendo bien, pero en qué áreas las cosas no van caminando muy bien. Y a través de la visión de nuestra hermana, primero de su propia experiencia en la vida, pero también de su carrera profesional, usted podría recibir de la mano de Dios a través de este programa, podría recibir también una luz, un camino a seguir para resolver la situación. De hecho, hermana, ya dimos una buena luz. Sí. Dios, el Señor, si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, dice la bendita y santa palabra del Señor. Sigamos platicando un poquito, hermana Isabel. Y me llamó la atención que cuando usted entra al nuevo estado matrimonial, ¿verdad? Con el hermano Guerrero, ¿verdad? Sí. De apellido Guerrero, que me llamó mucho la atención. Usted traía ya 2 hijos Sí. de su anterior matrimonio y él llegó también con 3 hijos de su anterior matrimonio. Así es. He visto con mi experiencia pastoral, ya de 36 años de pastorado, que esto se puede convertir muchas veces en conflicto en una segunda nupcia, ¿no? Cuando no se han tratado los temas en forma abierta, en fin, cuando no han habido acuerdos importantes en lo relacionado a los hijos. Sí. ¿Qué podría usted enseñarnos al respecto? Sí, pastor, definitivamente a veces las dificultades de las segundas nupcias pueden ser los hijos, porque no son nuestros, son tus hijos y ya vienen con ciertas costumbres, educación, ya vienen con cierta edad. Entonces los hijos de él, o sea, de los hombres, llegan al nuevo ambiente o al nuevo hogar y obviamente que la esposa quiere establecer reglas, hábitos, como ella está acostumbrada. Entonces a veces los hijos del esposo pues no quieren respetar o involucrarse en lo que está diciendo la nueva esposa y empiezan las fricciones. Por eso le decía fuera del aire, casi siempre la dificultad es la esposa o la nueva esposa con los hijos del esposo, porque nosotras somos las que llevamos la casa. Nosotras somos la que administramos y demás el hogar. Entonces, en las segundas nupcias puede haber fricción por esto. Entonces, ¿cómo hacer para resolver todas esas diferencias de que tus hijos me hicieron tal, no, y los tuyos hicieron tal, y mis hijos sí colaboran, y los tuyos no colaboran? ¿Cómo hacer? O sea, los esposos, con la ayuda de Dios, tienen que aprender que no son tus hijos, ni son mis hijos, son nuestros hijos, porque yo me casé contigo con el paquete incluido, ¿va? El gallo y sus pollitos y la gallina y sus pollitos. Entonces tenemos que hacer una unión de familia. Esto no es fácil, pastor, no es de la noche a la mañana, esto tiene un proceso, pero si los dos doblan rodilla, y mira, Diosito, ayudarnos para organizarnos desde la las finanzas, la limpieza, el orden, la convivencia entre los muchachos, entre tus hijos y mis hijos, o sea, para que ellos se amen, para que puedan verse como hermanos, aunque no sean de sangre, pero como hermanos. Entonces, esto es un proceso. Entonces, los padres no tienen que estar peleando por los hijos, sino que, a ver, veamos qué dificultades hay, pongámonos de acuerdo con la orientación de Dios y platicar con los muchachos, porque los muchachos a veces tienen el celo con la esposa, ¿va? Sobre todo cuando son niñas. Híjolas, mi papi ya no me va a querer, como ya tiene otra mujer, y esta mujer me va a quitar a mi papi. Entonces las hijas se tienen que sentir amadas por su padre y que esta esposa no les va a quitar el amor del padre y que el padre los va a seguir apoyando, acompañando. Y ojo,
Ojo, porque cuando está la ex esposa, a veces la madre, ¿verdad? La madre de estos niños los empieza a alimentar de forma negativa hacia la nueva esposa. Sí. Entonces toda esta dificultad que se llama cizaña, entonces empieza a atormentar muchas veces el corazón de los niños, y los niños vienen a ver al papá porque muchas veces no viven con el papá, ¿verdad? Sí. Sino que vienen de visita. A participar, a convivir fines de semana. Entonces ya vienen enojados, vienen frustrados. Entonces, a ver, lo que queremos es el bienestar para nuestros hijos. No queremos que sigan sufriendo. Para los hijos ya es difícil el vivir en una familia, como le llamamos en psicología, disfuncional. Y unos días con mamá, otros días con papá. Entonces, no hagamos las cosas más difíciles. Aunque usted esté súper enojado con su ex esposo o ex esposa, usted no le diga a los hijos, tu papá es tal, o tu mamá tal. No lo envenene. No hable mal. Es el padre, es la madre. Quien va a quedar mal es usted. Entonces, usted dígale a su hijo, ve con papá, qué bueno, disfruta, intégrate, sé obediente, sé respetuoso, colabora. Entonces, ante acciones de amor, ¿qué va a obtener usted? Un resultado de amor. Pero si usted trata con malestar, con enojo, empieza a hacer diferencia con los hijos que no son de su sangre, entonces, ¿qué va a obtener? Ruptura del matrimonio. Porque a nadie nos gusta que nos traten mal a nuestros pollitos. Sí, correcto. Mire, hermana, a raíz de lo que usted está compartiéndonos, y yo siempre lo he pensado de esa manera, el papel de la mujer dentro de la pareja matrimonial o dentro de la familia, si así lo queremos ver, desde la esposa, ¿no? Sí. Es un papel donde tiene que prevalecer mucho la sabiduría, la madurez y la prudencia. Así es. Y cuando la esposa no sabe moverse en estas áreas, ¿verdad? Se pueden llegar a cometer grandes errores, como por ejemplo, y la Biblia nos enseña estos casos. Así por ejemplo, en el paraíso terrenal, quien le dio de comer a Adán fue Eva, ¿verdad? Y en el asunto de Abraham, quien metió en el lío a Abraham con Agar fue doña Sara, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que los hombres no cometemos errores. Claro que los cometemos, y yo creo que la gran mayoría sabemos cuáles son nuestros grandes errores. Pero quiero tocar ese tema específico, que la mujer tiene que ser prudente, tiene que ser sabia, y son consejos que da la Sagrada Escritura para la mujer, ¿no? Una mujer sabia edifica su hogar, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, para tener sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender. Hay quien ha tenido la fortuna y la bendición de aprenderlo desde que está en brazos, porque su familia ha sido cristiana y lo ha llevado desde pequeño a la iglesia. Pero hay quienes no hemos tenido esa fortuna y hemos conocido a Dios ya grandes. Pero siempre hay una oportunidad. Entonces, a ver, Jesús vino aquí a la tierra ¿por quiénes? No vino por los santos, ¿verdad, pastor? Vino por los pecadores, por los enfermos del corazón. Él lo dijo con claridad. Así es, y a mí me encanta. Porque qué bendición, ¿verdad? Que hay una oportunidad de rehacer los errores, de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios y también pedir perdón a tu prójimo, porque lo has dañado. Me encanta un pasaje, pastor, que usted se lo sabe mejor que yo, un versículo que dice, antes de venir a adorarme, a orarme, primero vete a poner en cuentas con tu prójimo. Hermano, claro. Y eso qué lindo. Yo me he sentado con mis hijos y yo les he dicho, hijo, perdóname por tal cosa. Yo no sabía esto, pero ahora lo sé. Y son grandotes y bigotudos. He cometido errores, pero Dios me ha perdonado. Y no solo, ya me perdonó, entonces voy a seguir pecando y luego me arrepiento. No. Me arrepiento y empiezo a actuar de una forma diferente, porque ya mi corazón es diferente. Entonces las mujeres tenemos que tener sabiduría. Quien lleva el hogar, quien lleva la familia, somos nosotras. Somos nosotras. Porque si nosotras respondemos de forma dulce, el esposo se derrite.
Ay, dice, tan linda. Hasta los detallitos, ¿verdad, pastor? Que el cafecito, que la corbatita bien puesta, que miramos tal cosa. Y también a esa dulzura le tenemos que agregar nuestra vida matrimonial sexual. Porque también encontramos casos de que la mujer se niega la intimidad sexual con el esposo. Y no debe de ser, ninguno de los dos se tiene que negar. Porque si se niega el uno al otro, pueden caer en tentación. Mejor hablarlo, ¿verdad, pastor? Claro. Pero con está delicadeza. En la Biblia, hermanos. Eso está en la Biblia. Claro, pero con delicadeza. Porque si llega la mujer y le dice, mira, yo no siento nada al hacerlo contigo, como dice la canción, eso ya lo está agrediendo a su esposo y el esposo se va a poner a la defensiva. Claro. Hay formas de hablar. Nunca debemos de perder la delicadeza, la compostura, la sabiduría. Y si usted no lo ha logrado todavía hay tiempo. Venga a la iglesia, tome el discipulado. El discipulado cambia tu carácter. Es el venir a la congregación y escuchar las prédicas cambia tu estilo de vida. Hermana, tocando otro temita que considero importante, yo estoy tratando de aprovechar al máximo que podemos tener este programa tan bonito, tocando temas de actualidad, tocando temas de ¿cómo le digo esto? Que son el diario, muchas veces el diario vivir de las personas, y que a través de este programa y de la visión que usted está compartiendo, podrían encontrar solución, respuestas para los problemas que se han vuelto tal vez enormes, gigantescos, cuando sí hay una salida, sí hay una respuesta. ¿Cómo cree usted que el posmodernismo, el medio ambiente que nos rodea, donde hay mucha, que le dijera, hay mucho error que se comete, cómo ha afectado este medio la vida familiar? ¿Qué experiencia usted ha acumulado al respecto? Bueno, le voy a decir algo, ¿no? El otro día salió una noticia en los periódicos, en la televisión informativa, y dice, fulano de tal se casa con fulana de tal por 24 horas. Ya te acuerdo que a las 24 horas van a divorciar. Dios mío. ¿Verdad? Entonces, y la gente ve eso, ¿no? Sí. Y la Biblia dice lo contrario. Claro. La Biblia dice hasta que la muerte los separe, Sí. ¿no? Entonces, tenemos un medio ambiente que, querramos o no, nos influencia como familias que somos. ¿Qué experiencia usted ha acumulado al respecto? Definitivamente, pastor, en este modernismo vivimos en una época de relativismo. Ajá. O sea que todo es bueno según el punto de vista como lo ves. Sí. Y eso es mentira, porque no todo es bueno. Lo que sí es bueno es lo que está en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las familias? Hay una desintegración terrible en muchas familias porque las redes sociales están de por medio, porque hay más interés en el celular o en Netflix que en estar conviviendo, compartiendo, platicando, de que a mí no me corresponde, yo no lo quiero hacer. La mujer cada vez está tomando más poder, pero de una forma negativa, entonces ya soy igual o más que tú. Entonces, como yo gano más y porque yo tengo más éxito profesional, entonces tu esposo no puedes decir nada. No. Está habiendo un descontrol terrible. Entonces, todas esas cosas que nuestros hijos y nosotros adultos estamos escuchando y estamos viendo, se va quedando las huellas. Por ejemplo, todas esas series, pastor, de narcotraficantes, de asesinatos, de criminales, de monstruos. O sea, ¿cómo queda tanto la mente y el corazón de un adulto como de un joven y de un niño? Quedan alterados, entonces la persona ya está soñando sobre lo que vio y al día siguiente está actuando como lo que está viendo. Entonces tenemos que regresar a las buenas costumbres. A ver, no hay televisión, no hay celular, no hay ningún distractor cuando estemos sentados a cenar juntos como familia. ¿Y por qué digo cenar? Porque creo que es el único tiempo que las familias podemos compartir por el trajín, ¿verdad? Sí. Entonces, en la cena todos colaboramos en hacer los alimentos, no solo mamá, todos colaboramos, todos nos sentamos a compartir, a platicar cómo nos fue a cada uno durante el día, todos recogemos, todos lavamos, todos ordenamos y después nos podemos ir a sentar a hacer nuestro devocional como familia. Esto es bello. Cuando yo descubrí lo del devocional, pastor, digo, Dios mío, de todo lo que me había perdido. Sí, es tan lindo, y el poderlo compartir en familia, ¿qué nos está diciendo Dios en esta palabra? Entonces los padres, aunque no estemos juntos, aunque estén
padres solteros, tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. A ver, se tiene que respetar el tiempo de convivencia. Hay tiempo para el celular, pero también hay tiempo para familia. Porque ahorita los hijos son los que están dándole las instrucciones o las reglas a los papás, pastor. Sí, sí. Y vemos chiquititos de 2 años, faltando el respeto a los papás. Sí. Y los papás se ríen. Sí. Y si es que los papás lo están cuidando, porque muchas veces son los abuelos quien los está cuidando. Sí. Entonces, hay que rescatar las buenas costumbres. A ver, todos los que nacimos abajo de los años 80, no estamos traumados ni amargados. ¿Cómo nos castigaban antes? No, tampoco estoy de acuerdo con que nos estén pegando de todo, pero sí platicando, dando consecuencias a nuestra conducta. En muchas familias había abrazos, besos, amor. Hoy, el papá muchas veces cree que el amor se da a través de lo material. Y no, está habiendo tantas dificultades, hermano. Miren, niños chiquitos que yo estoy recibiendo en la clínica, niños de 7, 8 años, ya les han dado un celular con libre acceso a internet. Ahí están viendo pornografía, están bajando juegos de agresión. Entonces, estos niñitos en el colegio, por supuesto, que están reflejando todo lo que están viendo. Y hay una gran adicción a la tecnología. Entonces, este relativismo en este mundo lo tenemos que quitar y decir las cosas como son. Y en esta familia estas son las reglas de convivencia. Y tú quieres participar, tú quieres hablar sobre qué quieres que hagamos como juntos, se vale, por supuesto. Todo lo vamos a negociar. Ya que mencionó una palabra, hermana Isabel, que termina en ismo. Sí. Y ahora hay bastantes palabras que terminan en ismo, que están afectando, a veces positivamente, pero hay algunas que muy negativamente la vida de las personas y la vida familiar igual, ¿no? ¿Cómo ve usted, hermana, la corriente del feminismo en relación a la feminidad que se nos describe, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, ¿no? Las Sagradas Escrituras habla por ejemplo, del rol de la esposa, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó a la mujer? El feminismo tiene, yo creo, puntos de vista muy, muy buenos e importantes, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos como compaginar esos dos términos? Las mujeres somos el complemento, somos la ayuda idónea para nuestro esposo, no somos más que el esposo. Entonces, a mí me encanta cuando leo Génesis y dice que la última creación somos nosotras, como lo decía hace un ratito, y que de la costilla nos saca, y ya me imagino a Diosito, así, imaginándose el cómo formarnos con la pielecita, y toda bonita, con el pelo larguito, cortito, pero toda femenina, para endulzar la vida del esposo, no para amargarla. Entonces, los dos, hombre y mujer, debemos de ser complemento el uno del otro, porque a ver, si mi esposo no hubiera ido a México a rescatarme, ¿cómo estaría yo? Tal vez toda amargada, frustrada, histérica, no sé cómo estaría, ¿verdad? Entonces, él hizo algo muy importante en mi vida, y él ha potencializado mi esencia, y él me ha enseñado cuál es mi identidad. Mi identidad es Dios, hija y mujer. Entonces, él me ha ayudado a ser mejor persona, mejor mujer, mejor profesional, mejor madre. He aprendido a ser esposa con él. ¿Y cómo lo ayudo yo? Pues yo lo ayudo también con ese amor, con ese apoyo, esperarlo cuando tiene larga cirugía. Me quedo miles de veces vestida y alborotada, pastor, de que llevamos alguna reunión y la cirugía se alargó, a despintarme y a quitarme los tacones, porque no me voy a ir sola, ¿verdad? Claro. Entonces, no somos competencia, somos equipo, donde nos vamos a estimular el uno y el otro. El feminismo, como lo hemos venido escuchando durante muchos años, es porque aquellas mujeres tuvieron que luchar por tener derechos. Y yo creo que las mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos que los hombres, porque somos inteligentes igual que los hombres. Pero el tener esas oportunidades y derechos no quiere decir que vamos a opacar al hombre o lo vamos a hacer menos, porque si no, estamos haciendo lo mismo que han hecho con nosotras.
Entonces, en tiempos atrás. Entonces, no se trata de eso, se trata de hacer equipo. Imagínense, a mí me encanta cuando yo recibo en la clínica a muchachos jóvenes de 25, 30 años que están ya dando sus primeros pasos en el matrimonio y que me dice la chica, ay, mi esposo se levanta a la madrugada a darle el biberón al niño, a cambiarle los pañales, qué bonito, ¿verdad? Y nos vamos turnando, una noche uno, una noche el otro, porque los dos trabajamos, qué bonito. Y eso lo hace ser más hombre al esposo, porque está participando en la familia y en el desarrollo moral, social, amoroso de su bebé, porque los bebés reciben a través de abrazarlos el amor de papá y mamá. Sí, correcto, correcto. Hermana, ¿cree usted que debemos de hacer algún tipo de como de ajustes, ¿verdad? Así como en los celulares que tienen una tecla de ajuste, ¿verdad? Para hacerle ajustes y sacarle mejor provecho a las funciones del celular. ¿Cree que en el matrimonio tenemos que hacer algunos ajustes? Usted viene de un país, por ejemplo, donde los sistemas muchas veces de familia han sido duros, ¿verdad? Donde el esposo prácticamente bueno, igual aquí en El Salvador y creo que en toda la América Latina, el otro ismo famoso, el machismo, es una realidad, es una realidad, ¿no? Tenemos que hacer ajustes, porque yo creo, miren, los consejos que su servidor da a matrimonios que nos consultan acerca de sus problemas, yo recomiendo que hay que ser generosos, por ejemplo, ¿no? Generosos en el sentido de saber ceder en algunos momentos, ¿no? Yo entiendo lo que dice la Biblia, de que el hombre es la cabeza, que la mujer es la ayuda idónea. Yo entiendo esos términos, pero también tengo que entender que Dios me llama a ser generoso y que hay momentos en que voy a tener que ceder un poquito, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Definitivamente. Si cedemos con nuestro cónyuge, las cosas se modifican, porque aquí ya no va a haber lucha de poder. Entonces, lo que yo les digo a mis parejas y también lo que yo hago con mi esposo es, expongamos lo que pensamos cada uno. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Ok, escribamos las ideas. Ok, estas son las dos fuentes de ambos. Vaya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que los dos ganemos. Ganar. No se trata que uno gane y el otro pierde. La idea es que los dos ganemos y que los dos estemos contentos. Vaya, entonces creo que con esto, entonces vamos mezclando las ideas y vamos concluyendo en una estrategia. Y lo que yo he aprendido, pastor, en mi vida personal, es que yo puedo ser más arrebatada, más impulsiva, más inconsciente, más reactiva por las emociones. Y mi esposo no. Por eso yo creo, ¿verdad?, que Dios diseñó al hombre como la cabeza, porque el hombre no es tan emotivo, no es tan impulsivo en la toma de decisiones. Esa es mi experiencia personal. Entonces, nosotros hacemos ese diálogo, entonces concluimos en algún resultado que los dos ganemos y después mi esposo va a orar, él solo. Él ora, pide dirección del Señor y él toma la última decisión. Pero ya lo platicamos, ya lo compartimos. Entonces, mi opinión cuenta. Hay un consenso. Claro, mi opinión cuenta. Definitivamente, sí. Por ejemplo, en el área de la diversión familiar. Sí. Muchas veces el hombre, si no tiene ese concepto que usted está exponiendo de platicarlo, llegar a un acuerdo, el hombre agarra siempre lo que a él le agrada. Claro. Que yo me voy para el estado, vean ustedes qué hacen, ¿no? Sí. Cuando la diversión forma parte de la formación y del buen funcionamiento de la familia, ¿no? Claro, los niños demandan que uno esté con ellos como papá, claro, ¿verdad? Y si yo solamente escojo lo que a mí me conviene o me gusta, indiscutiblemente se está generando algún tipo de desajuste en ese sistema de vida, ¿verdad? Las comunicaciones, ¿qué importancia tienen entre los esposos? Uy, es básico para que un matrimonio funcione. Y no es de que vamos a platicar una vez a la semana. No. Tenemos que platicar todos los días. Después de que cenamos, ¿verdad?, y compartimos todos en familia y hacemos el devocional en familia y los niños, muchachos, nuestros hijos ya se van a dormir, nosotros esposos debemos de tener un espacio para platicar, para compartir. Ya no vamos a estar hablando tanto de hijos y demás, ¿verdad? Vamos a hablar en ese espacio antes de dormir cómo estamos nosotros como pareja, cómo nos sentimos. Me he sentido amada, me he sentido amado durante este día. Mira, amorcito, y hoy no me pusiste el mensajito.
Ay, a mí me encanta que me pongas el mensajito. Mira, amorcito, ¿y por qué no me llamaste al mediodía? Cositas así, ¿verdad? Yo necesito comunicarme contigo. Es bien importante, porque si, a ver, cuando nos casamos y nuestros hijos están pequeños, los hijos nos absorben nuestro tiempo, nos cansamos. Entonces la pareja muchas veces se va distanciando, y usted lo puede escuchar en el programa de radio que usted me dio ese espacio. Me preguntan continuamente qué pasa con la pareja que se va distanciando. Entonces muchas veces estamos tan absorbidos en el afán que no tenemos espacio para los dos. Y yo siempre le digo a mis parejas, a mis pacientes, miren, tómense una vez a la semana esa cita romántico. Entonces, los hijitos van con la abuelita o con quien ustedes puedan, pónganse guapos, atractivos, perfumados, chicas, vayan al salón, véanse bellas y vayan a cenar. Y si no tienen dinero para ir a X restaurante, váyanse a comer un sorbete o vayan a un parque y tómense de la mano y platiquen, que el romanticismo no falte, porque si no hay romanticismo, no hay comunicación y no hay sexo, entonces ¿qué va a pasar con el matrimonio? Sí. Hermana Isabel, y el celular. Ay, qué problema, el celular. Mira, hermana, antes como no habían celulares, ¿verdad? Como que había más diálogo entre la familia, ¿no? El esposo, los hijos, los padres, que también es importantísimo lo del diálogo. Pero ahora es tan absorbente esto de los celulares que uno puede ver en un restaurante. Sí. La familia. Sí. No están hablando. No. Cada quien está con su celular y agarran aquí la comida y el celular. Sí. Tremendamente se ha convertido en un elemento de separación de esposos y de familia el celular, ¿verdad? Pero bueno, hermana Isabel, el tiempo se nos agotó lastimosamente. Creo que material para seguir hablando tendríamos para varios programas. Gracias, a lo mejor pastor. la vamos a tener en otra oportunidad también acá, en este programa de Visionarios. Ha sido, creo yo, un diálogo importantísimo, muy edificante, muy instructivo también, para que sepamos conducir algunas áreas de la vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. ¿Quiere dejar usted un último mensaje a la sociedad que nos está viendo? Claro que sí, pastor, muchas gracias. Bueno, primero la invitación, todos los martes a las 12:30 por nuestra radio El Camino. Ustedes pueden encontrar este espacio que el pastor Nava nos brinda a toda la comunidad, que es de consejería psicológica, por supuesto que también basado en la palabra. Y bueno, hermanos, hermanas que nos están sintonizando, Dios es la solución. Usted tiene que aprender lo que dice la palabra, porque cuando va aprendiendo lo que dice la palabra, su corazón va cambiando y su forma de actuar, de expresarse y de pensar va siendo diferente. Arrepiéntase de los errores que usted ha cometido, pida perdón, aunque la gente diga, ¿y qué le pasó? Pero usted está cumpliendo con lo que nos pide Dios. Acérquese a la iglesia que usted quiere ir, acérquese, porque usted tiene que estar escuchando para que aprenda. Y bueno, un gusto estar con ustedes, pastor, una gran bendición estar en la iglesia El Camino, compartir con usted y su familia. Dios me los bendiga y yo estaré atenta a otra invitación, pastor. Muchas gracias a nuestra hermana y doctora Isabel Camarena de Guerrero, quien vive ya en nuestro país por varios años, ¿sí? Calculé 14, 15 años de vivir con nosotros acá, ya prácticamente su vida está muy relacionada con nuestro querido país. No se olvide la invitación que ella ha hecho de escucharle los días martes a las 12:30 del mediodía por medio de Radio El Camino en 106.1 FM, oyendo todos estos consejos tan sabios, fundamentados en la palabra de Dios, tan útiles e importantes en la vida de todo matrimonio y en la vida de toda familia. Una vez más, mi gratitud por haber atendido nuestra invitación. Y a ustedes, mis queridos amigos y hermanos televidentes, gracias por haber estado con nosotros en este programa de Visionarios. Y no olvide esta frase con la cual cerramos nuestro programa. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños con los cuales luchar, tomados de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta nuestro próximo programa.